le estoy dando vueltas al tema del rendimiento y más allá todavía de la salud. Y has comentado lo de la silla mata, que obviamente estoy completamente de acuerdo. Y es curioso, como decías, que cuando estabas en el sofá, estabas parado, iba bajando digamos, esa capacidad de oxigenar el cuerpo. Y claro, podemos intuir que el sedentarismo también te hace de esta manera mitocondrias disfuncionales, te va a hacer perder probablemente, si no número de mitocondrias, que probablemente también haga perder número de mitocondrias, sino haga perder funcionalidad de las mitocondrias. Y como hemos visto, eso es clave para la salud. Y fíjate lo que estás proponiendo. O sea, no estás proponiendo hacer el Tour de Francia ni estás proponiendo hacer maratones de montaña. Estás proponiendo entrenamientos cortitos para aquella persona que sea sedentaria y quiera un mínimo de salud, cortitos, que sean capaz de subir mucho la intensidad de manera puntual y luego hacer una recuperación para poder oxigenar, reoxigenar y volver a subir y volver a bajar y jugar con ese oxígeno y al final es darle a la mitocondria un estímulo de decirle, espabilate, que aquí tienes que capturar oxígeno, hay intensidad, es desagradable y al final el cuerpo, quiero que entiendan lo siguiente, que responde a lo que le damos. Si tú le das caña a tu cuerpo, el cuerpo va a responder para adaptarse, como el crossfitero que hablaban, ¿no? Es decir, se han adaptado a hacer un WOD súper duro, súper intenso de 20-30 minutos que algunos no pueden ni respirar porque es mucha intensidad, son muy cañeros, pero quizás si vas a competir en CrossFit, a lo mejor es lo que tienes que hacer porque es el deporte per se, pero el resto de la población no es el entrenamiento ideal. ¿Podríamos valorar esto que estás comentando? Por ejemplo, ¿cómo podría una persona valorar el estado de sus mitocondrias? Porque mucha gente dirá, pues mira, yo soy el que hago CrossFit, o yo soy el ejemplo que estoy todo el día en el sofá, o soy el ejemplo que yo no estoy en el sofá, pero yo trabajo 16 horas de informático y estoy esas 16 horas sentado. ¿Podríamos volver al principio de la entrevista y que tenga que ver la valoración que hemos hablado antes del cociente respiratorio con tu estado mitocondrial? Uh-huh. Seguro que sí. O sea, cuando yo soy capaz de utilizar muy bien el oxígeno, cuando yo tengo un RER muy bajito, cuando yo utilizo grasas, mis mitocondrias funcionan bien. Otra cosa es que tengan una buena funcionalidad las mitocondrias para solicitar demandas energéticas. El ejemplo del señor este gordito que vino. Pues este tenía una buena flexibilidad metabólica, era capaz de utilizar muy bien la grasa, tenía muy buena disponibilidad de oxígeno, pero en el momento que le requerías mucha energía, o sea, que era correr para él, ya no, ya adiós. O sea, ya... ¿Y por qué? Porque posiblemente su musculatura respiratoria no estaba entrenada, porque posiblemente su transporte de oxígeno no estaba entrenado, pero seguramente que sus mitocondrias estaban mejor de lo que estaba el resto de los componentes del organismo. Y hay gente que es al contrario. Hay gente que muscularmente, que a nivel de musculatura respiratoria va relativamente bien, a nivel de transporte de oxígeno va bien y su limitación es la mitocondria. Entonces aquí sí que a mí me gusta hacer el test este de reoxigenación que te digo. Yo suelo meter a la gente un Wingate a tope, a muerte, y veo, si tú eres capaz de desoxigenar mucho, supuestamente es una persona que eres capaz de extraer muy bien el oxígeno. ¿Y eso qué significa? Pues extraigo muy bien el oxígeno, sin más soy una persona con una buena capacidad anaeróbica, vamos a llamarlo así. Y yo no soy de esos. Yo cuando me hago una prueba de estas, bajo 20 puntos, 22 y ya está. Sin embargo, hay gente que yo he visto que baja 50 puntos, o sea, el doble que yo. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta mucho esto. O sea, yo me meto mis HIIT y mis HIIT por salud, pero para mi deporte, como tampoco me hace muchísima falta porque me gusta mucho el fondo, claro, pues es algo que siempre que puedo me escaqueo y lo dejo un poco. Sin embargo, mi capacidad de reoxigenación es buenísima. O sea, yo como te he dicho, en el momento que dejo de acabar el sprint y empiezo a coger aire, ¡bum!, me sube como una bala. Y el otro tipo de personas tarda muchísimo en poder reoxigenar. Entonces, para mí este pequeño test, combinado con una prueba de esfuerzo, combinado con un FADMAS, me está dando mucha información, una información bastante valiosa. No te puedo decir tu mitocondria está en un nivel 7 sobre 10 o 8 sobre 10, pero ya viendo un poquito eso digo, ostras, sé cuál es tu punto débil y lo que tenemos que mejorar. Pues sé que estás fatal y ponte a cambiar tu vida porque así no vas a llegar a ningún sitio.